Tienes que caminar como periodista. De repente Claro. los veo que llegan con zapatos italianos de pico y dices, ¿tú cómo vas a caminar? Un periodista O tiene así, que ¿no? estar... Sin sudar, Tiene que estar listo para perfectos. caminar como cartero, que nunca te puedes ir sin dejar un pedazo de tu juventud. Y yo creo que es cierto, ¿no? Vas dejando pedacitos, como quizá como reptil que vas cambiando Pedacitos de de piel. ti, de ¿no? tu piel, claro, de tu esencia. Cuando estuve en Camboya la primera vez, el hacer un recorrido y entender uno de los regímenes más siniestros de la historia. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio de The Severed Soul. Hoy tenemos un programa que, híjole, no saben la emoción que tengo. Es el primer episodio en el que vamos a tener un invitado. Y es un invitado de lujísimo. De verdad, creo que la vida se acomodó para que esto sucediera así, para que él fuera el primer invitado de este podcast de The Severed Soul. Y no se lo pueden perder porque es una persona, yo creo que la mejor persona para hablar de viajes y de esto que hemos estado hablando en los episodios anteriores. Y vamos a tocar un tema que creo que es súper bonito, que es como un viaje o como los viajes te pueden llegar a cambiar la vida, literalmente. Quédense con nosotros. The Severed Soul. Tengo una emoción que desde que supe que esto iba a suceder, estoy emocionada, contenta, como niña chiquita, porque de verdad no saben lo que es para mí que el padrino de honor de este podcast de The Severed Soul sea esta persona que tengo enfrente de mí en este momento. Es un sueño hecho realidad. Yo lo admiro muchísimo desde hace muchos años. Y les doy una pista de quién es, porque cuando hay mundiales o olimpiadas, lo que más me gusta, lo que más me emociona de los mundiales y las olimpiadas es ver las cápsulas de esta persona que está enfrente de mí. Seguramente ya adivinaron quién es. Conoce muchísimos países, ha vivido en muchísimos países, habla muchísimos idiomas, ha escrito 6 libros referente a cómo los viajes han cambiado su vida, cómo los viajes son ahora su trabajo. Y bueno, creo que ya todos adivinaron. Con ustedes, bienvenido, Alberto Lati. Gina, con esta presentación ya que te puedo decir, muchas gracias a ti, a todas las almas sibaritas que están contigo en este viaje, en esta embarcación, en este proyecto. Y me siento muy contento de compartir contigo y de estar hablando sobre esto que yo de hecho lo utilizo como epígrafe en mi primer libro, en Latitudes, Crónica, Viaje y Balón. Una frase de Richard Kapuczynski, el gran periodista y escritor polaco, corresponsal de guerra, que decía que el viaje es adictivo. Y partiendo de esa premisa, pues para fundar juntos Viajeros Anónimos y empezar diciendo, soy Alberto, soy viajero. Admitirlo porque es una adicción irreprimible, irreprimible. Ya no puedes parar. Una vez que lo empiezas, ya no puedes parar. Literalmente tengo la piel chinita, Alberto, de que esto esté sucediendo de esta manera aquí, ahora. ¿Cómo? Creo que todos tenemos como un detonante de cuando nos dimos cuenta que éramos viajeros, que nos encantaba viajar y que era una pasión, una pasión. ¿Cómo fue tu detonante? ¿Cómo lo descubriste tú? Es chistoso porque el inicio de mis coberturas en el exterior no fue especialmente disfrutable. Ok. Era tanto mi estrés porque las cosas salieran bien en pantalla. Y era tanta la problemática para cargar el estar solo, porque en un viaje, como periodista estás solo, y también como no periodista estás solo. Es parte de lo maravilloso, el exponerte a otro mundo, a otra cultura, a otra realidad. Y entonces al principio más bien me generaba estrés. Y hay un punto en el que me doy cuenta de que la adaptación es clave, de que los ojos abiertos, de que los oídos abiertos, de que el afán de preguntar, de que el afán de integrarte a otro contexto son las claves para que esto sea disfrutable.
Sí, por un lado, para que los reportajes, los documentales, los programas, las cápsulas sean más enteradas, no quedarte con lo que te dijo el taxista que te llevaba del aeropuerto al hotel, no quedarte con lo que te dijo el que te ayudó con las maletas, no. Tener una realidad más completa, y esa adaptación te lo va permitiendo. Pero más allá de lo que beneficia a los programas, lo que te beneficia a ti en el gozo, como el tipo privilegiado que eres, llegando tan lejos, ¿no? Estamos en un momento en el que es muy fácil atravesar el planeta. Yo cuento que he estado en 110 países, cosas así. Esa era una de mis preguntas, 110. Pero lo Dios padre de esto, mío. Gina, es que en otra época no era fácil. No. Viajar era muy caro, muy complicado, muy peligroso, muy difícil. Muy para privilegiados, muy selectos. Los Marco Polos eran muy poquitos. Cristóbal Colón buscando apoyos para dar la vuelta. Los vikingos para llegar desde Escandinavia hasta el norte de América. ¿Cuántos tuvieron que haberse muerto en ese proceso y cuántos intentos fueron fallidos? Y en este momento somos muy suertudos. Tenemos mucho acceso. Sí, claro. La mayor parte de las personas ya podemos empezar a hacerlo o seguir haciéndolo, creo, ¿no? Y esta parte que hablabas de estar solo al principio, que no lo gozabas, ya uno de los episodios fue precisamente de viajar solo, de cómo es muy diferente viajar solo a cuando lo haces acompañado. ¿Cómo fue que lo empezaste a disfrutar? Porque claro, solo a lo mejor tienes a la cámara, pero al final es una soledad interna, si se podría decir así. Esto tiene que ir a tu favor, porque hay mayor introspección, Exacto. porque hay mayor obligación de convivir. Yo, por ejemplo, cuando viví en otros países, que viví en 8 países como corresponsal al margen de México, yo de las reglas que fui definiendo fue no comprar cafetera para la casa. Sabes que me encanta el café, sé que a ti no, en eso no es, de lo poco en que no estamos de acuerdo. Ya no soy una persona de confiar para Alberto. Le decía yo de broma a Gina en algún momento, desconfío del que no toma café. No, pero la verdad es que el no tener cafetera, si te gusta mucho el café, te obliga a estar afuera. A que no te pegues a tu sofá, a que no te pegues a tu escritorio, a que no te pegues a donde sea que estás instalado, sea un hotel, sea un apartamento, claro, sea lo que sea. Y el estar afuera es importante. Ver, escuchar. Vivir. Pero estar afuera no para clavarte en el iPad o clavarte en tu celular. Permitirte estar observando las dinámicas. Estar escuchando cómo se dan las inercias de un lugar diferente. El mundo se va haciendo homogéneo, inevitablemente, porque, pues, digo, cuando yo estudiaba y nos hablaban de McLuhan y la globalización, era otro concepto de globalización. Hoy sí. Claro. Y cada vez más tendemos a que el mundo sea más plano. No me refiero a ser terraplanista, no, el mundo es redondo, sino más homogéneo. Vamos todos tomando la misma cerveza, el mismo café, la misma comida, escuchando la misma música, bailando la misma coreografía, valga. Claro, y eso va en contra de esa diversidad. Necesita estar afuera para detectar lo que nos hace diferentes y por ende nos enriquece. Ahorita que dijiste escuchar, sí, una de las preguntas que yo quiero hacerte, porque si me preguntaran ¿cuál quieres, Gina, que sea tu superpoder? Sí. Sería que en cuanto yo aterrizara en un país, automáticamente hablara y entendiera el idioma, ¿no? O sea, sería así como, hablo solo 3 idiomas y uno muy mal, porque no lo practico mucho. Pero me parece algo que realmente es eso que dices. Puedes escuchar a las personas, entender lo que dicen. Y yo sé que tú hablas 8, 7. Lo que pasa es que con los idiomas, y no es falsa modestia, me doy a entender en 13. Pero el que yo me dé a entender no significa que cuando me responden yo entienda. Ok. Entonces, quizá hablándolos bien 7, 8, posiblemente. Wow. Pues, algo así. ¿Y cuál es el que más disfrutas o sientes que te ha servido? Me encanta hablar griego. De cuando viví en Atenas para los Olímpicos 2004, disfruto muchísimo. Incluso mi esposa suele decir que cuando hablo griego pongo una cara que no pongo con otros idiomas. O sea, ¿te hace feliz? Me encanta hablar griego. Que es además de los idiomas entre comillas y las comillas más grandes inútiles, porque el común de los griegos hablan otro idioma. O sea, tú puedes ir a Grecia sin hablar griego y sales adelante perfectamente. Pero yo disfruto mucho hablar griego de cuando viví ahí. Me gusta mucho hablar en alemán. Me gusta mucho. Ya después hay momentos con el ruso, cuando fue el Mundial 2018,
me involucré demasiado, incluso ya me estaba metiendo yo a leer el Eugene Onegin de Pushkin en ruso. Disfrutaba muchísimo eso, es que, pero lo vas perdiendo porque no lo practicas, es muscular. claro. Y no importa Sí. lo fuerte que estuviste de abdomen en algún momento, si dejas de hacer abdominales, pues se va perdiendo, ¿no? Y sigues leyendo en El problema es otros que no idiomas. tienes tiempo para leer con la constancia que quisieras, ¿no? Claro. Y entonces sí se van inevitablemente diluyendo. De repente llego, hablo un poquito y se reactiva una carpeta medio escondida en el archivo mental y vuelve a salir un poco. Pero yo también quisiera a veces tener esa fórmula mágica para aprender los idiomas sin el desgaste, ¿no? Sobre todo cuando me levanto a las 5 de la mañana a estudiar un idioma nuevo y dices, híjole. Y sobre todo que te confieso una cosa. Tengo 45 años, estoy por cumplir 45 años. De las cosas que a mí más me generan una sensación de deterioro respecto a cuando tenía mis 20 es aprender idiomas. La capacidad que yo tuve para aprender idiomas a los 24, a los 26, a los 28 era otra, ¿eh? En lo demás creo que soy más eficiente trabajando, creo que tengo otras cualidades que vas adquiriendo, oficio y experiencia de por medio. Con los idiomas ya nada es igual. Me imaginé. Nada. Y entonces si quisiera la fórmula mágica, si la encuentras ahí te lo suplico. Híjole, si un día puedo tener ese superpoder, o sea, ahorita que dijiste, o sea, leer a Dostoyevsky en ruso, sí. O sea, debe de ser una o en alemán a Goethe. Una joya. Son cosas que yo disfruto mucho. Claro. Albert Camus en francés. Yo disfruto muchísimo el poder leer a los autores que me apasionan en su idioma, ¿no? Claro. Ya no decir a Shakespeare en inglés porque aparte es otro Shakespeare, por la rima permanente que va colocando y el ritmo que tiene. No importa la traducción que busques, que hay maravillosas. Y es el privilegio que nos dan los idiomas, más allá de pues poder pedir lo que quieres de comida y que no te confundas o que el taxi no te dé vueltas. Eso es una de las posibilidades que te da. Y otro tipo de viaje, es otro tipo de profundidad. Sí, justo aquí hemos hablado también y en nuestras redes sociales de que los libros también son parte importantísima de viajar. Yo siempre, o no sé, así lo he hecho y me ha funcionado. Por ejemplo, cuando fui a Japón, leí antes a Murakami y es como que yo ya conocía Japón un poco y entendía. Obviamente no lo leí en japonés porque lamentablemente no lo hablo, pero así, ¿no? O sea, además de leer a estos grandes de la literatura del país al que vas, leerlo en ese idioma debe de ser espectacular. Y hay algo muy especial. Sí te tengo mucha envidia. Y hay algo muy especial y muy importante, Gina. Creo mucho que mi manera de viajar tiene que llevar dos vertientes que una no puede anular a la otra. Leer muchísimo sobre el país antes de ir. Sí. Pero caminarlo. De acuerdo. Así como yo te decía desconfío de que no toma café, eso era broma, evidentemente. Hay gente que no tiene por qué gustarle. Me cae mal a la pancita, Alberto. Pero hay alguien de quien sí desconfío, y esta sí es en serio. De los periodistas con los zapatos bien boleados. Tienes que caminar como periodista. De repente los veo que llegan con zapatos italianos de pico y dicen, ¿tú cómo vas a caminar? Un periodista tiene que estar sin sudar, tiene que estar listo para caminar como cartero. Claro. Calle por calle, esquina por esquina, barrio por barrio. Es imprescindible. E ir constatando lo que ves en la calle con lo que leíste. Y después de vuelta lo que viste en la calle, va hacia los libros y es un ejercicio permanente. Creo que es muy importante esos dos caminos. Me encanta. Tal cual, creo que es sí, como la sinergia perfecta, ¿no? Para entender ya que estás ahí. Y estoy de acuerdo, los países, los lugares se recorren caminando, comiendo, escuchando. Estar en Tokio, en un lugar que te coloca un Kawabata o que te coloca un Mishima o el escritor que me digas donde una página te relata, se escuchan los cuervos y se ve de fondo esto y entra la luz así, entre los sakuras, y tú estar viéndolo al mismo tiempo. Eso es un privilegio de viajero. Sí, es hermoso. Así que ya ven, lean. Alberto y yo estamos muy conectados en esa parte. ¿Cuál crees que haya sido el viaje que literalmente cambió tu vida? Todos de alguna manera lo cambian. Uh-huh. O sea, hay una frase de Smashing Pumpkins, de mis bandas favoritas, que habla de que nunca te puedes ir sin dejar un pedazo de tu juventud. Y yo creo que es cierto, ¿no? Vas dejando pedacitos, quizá como reptil que vas cambiando pedacitos de piel. Pedacitos de ti, de ¿no? tu piel, claro, de tu esencia. Me impactó especialmente, ahora te lo puedo decir, cuando estuve en Camboya la primera vez, el hacer un recorrido y entender uno de los regímenes más siniestros de la historia,
el poderme meter a conocer cómo era este pueblo. Me cambió especialmente. Me cambió especialmente, por ejemplo, la primera vez que yo me aventuré una cobertura importante fue la Eurocopa 2000. Estar en Bélgica, estar en Países Bajos, todavía por entonces le decíamos Holanda, me cambió especialmente. Pero todo viaje tiene un impacto especial. No regresas igual. Y eso es lo especial. Y yo por eso soy de los que soy muy enfático repitiendo de gasten en experiencias, no en cosas. Es una inversión. Es que tú puedes comprar lo que sea, un aparato, una joya, un coche, lo que sea, una bolsa, una corbata. Más pronto que tarde, casi todo objeto va a ser reemplazado. Entiendo que muchas joyas tienen un simbolismo muy especial, pero el común de los objetos son reemplazados. Las experiencias no. Totalmente. O sea, no hay un momento en el que digas, bueno, fui a Tokio, pero ya borró eso de mi mente porque ahora fui a Beijing. No, todo va sumando y se va yuxtaponiendo y te va completando como la persona en la que te vas convirtiendo. Para mí eso es muy especial. Y ya después, como parte de esa experiencia, sí soy, como decía Pablo Neruda, él decía que él era cosista, porque le encantaba tener cosas. Me encanta ir acumulando cosas de los viajes que hago. Es algo que disfruto muchísimo. Yo también. Y ya nos dijiste que conoces más de 100 países, ¿no? Y hablando de todo esto, yo que conozco la mitad, 50, cuando me hacen esta pregunta, me cuesta mucho contestarla. ¿Tienes alguno que sea tu favorito? O sea, que disfrutes muchísimo ir y volver a ir y que digas, no importa si he ido 1000 veces, no importa. ¿Cuál sería? La mayoría de los que viví, pero sobre todo Tokio, sí. Atenas y Londres. Londres. No le hago el feo a Múnich, que para mí es además la ciudad en la que más tiempo viví, ahí año y medio. No le hago el feo a Beijing, no le hago el feo a Johannesburgo, no. Pero para mí estas tres tienen algo muy especial. Tokio, el regresar un par de décadas después para la cobertura olímpica, cuando había vivido ahí en mis primeros 20, mi primera corresponsalía, cuando dejé de hacer muchos reportajes porque no me atrevía a utilizar un foro deportivo para hablar de cuestiones culturales, históricas, políticas, sociales, etc. Regresar a Tokio para mí fue tremendo, con una carga no de nostalgia, sino de gratitud, sino de emoción. Londres es inalcanzable. Londres es inalcanzable. Mientras haya presupuesto y haya tiempo en Londres, no te termina de oferta gastronómica. Nunca. No te termina. O sea, es increíble que le aventamos a Londres siempre es que en Inglaterra se come horrible. No, pues si estigmatizas como que es puro fish and chips, ¿acaso? Y hay muy buen fish and chips. Pero la oferta gastronómica, las exposiciones, como bien dices, de los museos, los conciertos, lo que se va moviendo en Londres permanentemente es inalcanzable. Brutal. Estaba la frase de que cuando un hombre en Londres está aburrido es que ya está cansado de la vida. Y es cierto, no te puedes aburrir de Londres. No puedes. O decía Naipaul, el premio Nobel, decía, llegué a Londres y quedé condenado. Sí, porque pisas Londres y sabes que eso ya es... Ya te atrapó. Ya te atrapó. Ya eres víctima, ya eres parte, ya estás tomado para siempre, porque además casi nadie es de Londres y por ende todos podemos ser de Londres. Así vayas un día, así te quedes un año como yo me quedé, así sea lo que sea. Londres es muy especial. Y Atenas, porque algo muy especial se movió para mí en esa cobertura de los Olímpicos de 2004. Por los amigos que conocí de distintas partes del mundo, encontrados un momento de una multiculturalidad, de una ebullición de los griegos por recibir los Olímpicos de vuelta más de 100 años después, entendiendo que estaban hipotecando su economía, todos lo sabían, nadie les mintió. Bueno, sí les mintieron los políticos, pero sabían que no había manera de que los números cuadraran. Pero para mí Atenas es muy especial y cada que regreso a Atenas yo tengo una necesidad de caminar y caminar y caminar incansablemente. Voy a conocer Atenas por primera vez este año, así es que ya te pediré recomendacioncitas. Me muero por conocer. En Londres viví un año, entonces igual, le tengo el amor más grande y justo creo que lo que decías es súper importante. Cada que regresas a un país por segunda vez o por tercera vez, lo vives de una manera diferente porque depende mucho de tu situación como persona, depende mucho de cómo, sobre todo las ciudades tan cambiantes. A mí me pasó en Beijing, que fui la primera vez y luego volví a ir creo que 15 o 18 años después y fue
una ciudad totalmente diferente, ¿no? Entonces, no solo que la lista de los países no baja, porque siempre quieres conocer más, pero además también quieres volver a regresar a esos países cuando hay nuevos restaurantes o hay una exposición en particular o hay... Entonces, como bien decía Alberto, desde que empezamos, los viajes son adictivos, sin duda. ¿Y hay algún país que te haga falta conocer? No, hay muchísimos, evidentemente, ¿no? Pero así que y además no me puedo profundizar en algunos de los que ya fui, porque Claro. es cierto lo que dices, el que clama, ya palomeé este. No lo puedes palomear. No. Porque los países son entes que van cambiando No y porque tú vas puedes. cambiando. O sea, Claro. los únicos 2 actos paralelos a viajar, pero estos 2 sin salir de tu casa, son escribir y leer. Y nunca escribes igual. Y nunca lees igual. Por eso puedes releer libros y por eso si volvieras a escribir un episodio lo contarías diferente. Lo mismo pasa por los viajes. Cambian según tú, según el contexto, según innumerables factores, ¿no? 100%. O sea, yo en este momento me encantaría hacer un recorrido más por el corazón de África. Tengo el sur de África y el norte de África muy bien recorridos por el corazón de África, el África septentrional. No lo he recorrido, por ejemplo. Me encantaría visitar algunas de las exrepúblicas soviéticas en las que no he estado. Pues he llegado yo a Azerbaiyán, Armenia, Georgia, pero no he entrado hacia Uzbekistán, no he entrado a Kazajstán. Me encantaría en algún momento poder realizar eso, ¿no? Me gustaría dar muchas más vueltas a México, que he tenido el privilegio de recorrer muy bien México, pero es un país que no te lo terminas cultural y gastronómicamente, y que le llevamos ventaja a todos por la gente. No es que la otra gente sea mala, para nada. Pero aquí culturalmente, socialmente, es algo demasiado variado. Y esa variedad es lo que nos hace mejores a todos. 100%. Justo antes de empezar estábamos hablando de... Porque me molestaban de, ay, conoces 50 países, pero ¿cuántos estados? No, sí. También conozco casi todos, me hacen falta un par. Uh-huh. Y sí, ¿no? México es espectacular y puedes estar en lugares en México en donde no sientes que estás en México o que son muy diferentes a lo que estás acostumbrado a vivir. O acabo de estar con un primo que es de Monterrey y vino a la Ciudad de México por primera vez a sus casi 40 años. Y le decía, ¿cómo es posible? ¿No? Entonces sí, definitivamente Y así México... como en Japón descubres las miles de posibilidades del arroz, de todas maneras llegando hasta el sake, en México del maíz. ¿Del maíz? Pues ¿cómo Sí. puede ser que podamos seguir dándole vuelta al maíz y encontrar alimentos y bebidas tan diferentes? 100%, sí, ¿No? sí. Y justo creo que uno de los temas después de este podcast va a ser los viajes y la comida. Ahorita ya lo hemos estado hablando porque la comida también te hace conocer a un país, los sabores fuertes, las bebidas que hay. Entonces, bueno, es que sí, o sea, podríamos estar hablando de esto millones de años. Yo tengo una duda en el tema un poco más personal de los viajes. ¿Cómo haces para combinar a tu familia, los tiempos, estar lejos, ¿no? Que de pronto me imagino que hay una felicidad muy grande de estar en otro país, pero también esta distancia o que tu familia cambie de residencia por tu trabajo. ¿Cómo le haces? Mis mudanzas de país terminaron todavía con tiempo para que mi hija mayor, teniendo semanas de nacida, se mudara conmigo a Río de Janeiro. Mi esposa misma vivió conmigo en 3 lugares, de hecho aprovechó la estancia en Londres para ella hacer su maestría en salud pública y nutrición, entonces para ella fue eso espectacular también. Pero luego va haciéndose todo más complicado y es cuando yo entiendo muy bien a los deportistas con el cambio de colegio de los niños y el cambio de entorno social. No es sencillo. Memo Ochoa estuvo jugando en Salernitana y su familia no estaba con él. Iban y venían lo que se podía, no es tan fácil. Claro. Y mover gente ya de cierta edad es más complicado. Yo antes, conforme se acercaba la fecha de partida a una gran cobertura, iba sintiendo la adrenalina y la emoción. Hoy la siento, pero va a la par también creciendo, pues el dolorcito de dejarlo. Si sabes que vas a hacer falta y sabes que no vas a estar presente en algún festival, no vas a estar presente en algo que ellos tengan relevante y que habrá momentos complicados en los que hagas falta y que habrá momentos felices en los que no puedas tú gozarlos. Es parte de esto, ¿no? Claro. Me pasó ahora recientemente con el Mundial en Qatar. Me cuesta mucho trabajo dejar a mis hijos. Tengo 3 hijos y es algo que pues va con este trabajo, ¿no? Intentas, conforme van creciendo, integrarlos en la mayor medida posible, aunque también son viajes en los que trabajo a veces 22 horas al día, no es un decir. Duermo 2 horas por noche. Claro, sí. Entonces dices, pues también si me los traigo,
Se nota en las cápsulas. Sí, si me los traigo, ¿para qué? Sí. O sea, ni siquiera es que me van a ver para desayunar. Entonces es un poco complicado, pero espero que conforme el tiempo avance y vayan teniendo más edad, pueda integrarlos un poquito más a esto, porque aparte me parece importante compartirles que eso es parte de su papá. Eso es parte de mí. Claro, es parte, sí. Esto es una parte de tu esencia importante. Bueno, ahora que va a ser en México el Mundial, sí, va a estar padre, va a estar Pero bueno. Con las distancias Canadá, Estados Unidos, México, va a estar también muy movido. Sí. No, muy movido. Y creo que te vas a poder adentrar a México de una forma diferente. Sí, y creo que todo llega cuando tiene que ser, porque es una gran oportunidad para hacerlo. Es la primera vez que vas a cubrir un Mundial en México. Lo he dicho mucho con Fox Sports, porque viajo a las series mundiales y a los Super Bowls, y haciendo coberturas que no son... o sea, aprovecho el lugar deportivo para contar historias no deportivas. Claro. Y me ha permitido entrar a cosas que yo jamás me imaginé en Estados Unidos, con todo lo gris que muchos lo ven. Hay mucho. Muchísimo. Hay mucho que contar. Muchísimo. Y ahora con México, pues está esta posibilidad también. Va a estar padrísimo. Sí. Yo me muero por ver todas tus cápsulas. Gracias. Y, bueno, o sea, sé que debes de tener millones, pero una historia, así la primera que se te venga a la mente, la historia más o chistosa o rara o buena que te haya pasado en algún viaje o un par. Es que, a ver, no terminaríamos y seguramente cada vez te contaría una distinta, ¿no? En términos de los idiomas, pues al principio en Tokio, intentando pedir pan, sobre todo cuando no me había adaptado a la comida, que eso vino después y con todo, y yo no sabía cómo se decía pan en japonés. Y buscaba la palabra en el diccionario y no me aparecía, porque me aparecía pan. O sea, no, pues no puede ser que se diga igual. Y jugaba la manera en la que pronuncian los japoneses las palabras inglesas, que agregan a las palabras a las sílabas que terminan en consonante, agregan una U o una O. Uh-huh. Por ejemplo, right dicen laito, left dicen lefto. Más allá de nigi o kidari, que es la manera en japonés, ¿no? Y no me entendía hasta que dije, pues es que quiero pedir pan. Y me dijo el mesero, pan, so desu ka. Entendí que pan se dice pan, porque el pan fue llevado por misioneros portugueses. En Japón no existía el pan, Y se quedó el nombre como pan. Yo en mi diccionario veía pan y decía, aquí no la tradujeron, no puede ser que se diga igual, ¿no? es algo muy curioso este ejemplo del pan. Muy curioso. ¿No? O alguna vez en Siberia, se me acercó una persona y vio que hablaba ruso y me empieza a hablar y me dice, estoy muy emocionado porque nunca he podido hablar con un extranjero. Me dice, sí, es que aquí los extranjeros no hablan ruso. Yo vengo de tal lugarcito en Siberia. Y el tipo estaba emocionado por poder conocer cómo era la vida en otro lugar. Ay, ¿no? wow. O sea, eso es tremendo. Wow. Hoy por hoy ese diálogo no lo podría tener con la fluidez porque pues llevo sin hablar ruso un ratito. Pero sí son episodios de vida tremendos. ¿Hiciste feliz a ese ruso de poder conocer otra cosa? Que aparte cuando alguien te dice, estoy muy emocionado de hablar contigo, te entra la paranoia, dices, en la torre. O sea, que ¿por dónde puede ir esto? ¿No? Pero ya después es genial. Yo estoy muy emocionada de estar hablando contigo. También. Y bueno, es que podríamos estar aquí años, literalmente. Escríbanos si quieren una segunda parte con Alberto Lati en algún futuro, lejano o cercano, porque creo que nos queda, me quedan 1000 preguntas. Él tiene millones de historias que contarnos de viajes. Y como te conté, este podcast y esta plataforma es para ayudar a gente que ya viaja a hacerlo un poco mejor y no quedarse en el término turista de como tú dices, ¿no? Ya fui, sino adentrarse más en los lugares, en los países, en las ciudades, con la gente, escuchar, comer, todo lo que conlleva hacer un sibarita. ¿Qué le dirías tú a una persona que a lo mejor no ha tenido o más bien lo quiere hacer, pero no se ha atrevido o no ha tenido tiempo de hacerlo o desidia de empezar a viajar y volverse adicto a viajar? ¿Qué le dirías? Que se quiten el miedo. Yo respeto perfectamente el que no comparte esta adicción, esta vocación conmigo, con nosotros, Gina. Pero que se quiten el miedo porque la sensación de poder descubrir lugares nuevos no te la da nada más. Nada más. Que se atrevan a caminar los lugares, que se atrevan a hacer lo que no estaba en planes y a romper sus planes. Es decir, híjole, ya tenía reservado tal museo, pero es que está muy cañón porque me acabo de topar con este mercado callejero y fíjate lo que aquí hay.
o con este festival o lo que sea. Permítanse eso. Permítanse utilizar a donde vayan el transporte público, porque ahí se descubren muchas historias y se aprende muchísimo. Permítanse arriesgarse a un idioma ajeno, a un sabor ajeno. No se espanten. Claro, cuando viajamos a un lugar lo primero es entender bien los riesgos reales, no los paranoides, los riesgos reales que tenemos para saber a dónde nos podemos mover y a dónde no. Hay lugares en los que no existen las condiciones de garantía que te lo permiten. Y es importante evaluarlo. No con paranoia, con realidad, con apego. Con respeto. Hay gente que está buscando para ver cómo todo es peligroso. Y hay gente que quiere negar todo peligro. No, hay que buscar el equilibrio. Uh-huh. Pero quítense el miedo y atrévanse a visitar lugares diferentes, porque les va a impactar mucho. Van a crecer mucho como personas. Literalmente les va a cambiar la vida. Y bueno, se nos acabó el tiempo. También Alberto es una persona muy ocupada. Gracias con todo mi corazón, placer, con toda mi alma. Te agradezco que hayas sido el padrino de este podcast, de este proyecto, y de verdad te esperamos en un futuro porque Encantado. Me quedan 1000 preguntas. Va a ser un placer. Gracias, Alberto. Saludos a todos. Muchísimas gracias por seguir este episodio increíble y por acompañarnos en el podcast de The Sybarite Soul. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en todas las redes sociales, @The Sybarite Soul. Y ahí tenemos miles de recomendaciones, más cosas que hacer, cosas que hemos platicado en este podcast y en los anteriores. Entonces, bueno, gracias por acompañarnos. The Sybarite Soul. Una producción de Neuma Comunicación.